Capítulo 7. Rosas y girasoles. Proyección. Debería haber sido emparejado con un gran emperador romano, se quejó Tiberio, sus frustraciones con Archer ya eran plenamente conocidas por sus compañeros maestros del rojo. Podemos intercambiar servants, si lo deseas, ofreció Mordred con sarcasmo. Todo lo que tienes que hacer es vencerme en una pelea. Morgan golpeó el suelo con su bastón antes de que Tiberius pudiera responder a la burla, silenciando a ambos. ¡Qué infantil! Se supone que debemos estar unidos por una causa común, sin embargo, ustedes dos, entre los que tienen la mayor intención de destruir a Arthur, discuten como niños. Ya hemos perdido suficiente con las muertes de Clinsor y Caster. Estaba a punto de amenazar con encantar a los dos de la misma manera que había hecho con Garys y Gaerys, pero lo pensó mejor. Por un lado, sin Clinsor y Caster, el encantamiento lo mantenía exclusivamente la propia Morgan. Tiberio lo sabía, y si ella le daba la oportunidad, desafiaría su autoridad reconociendo su incapacidad para controlar con tanta destreza a 4 de ellos a la vez. En segundo lugar, sabía que Mordred tenía algunas dudas sobre el encantamiento. Mordred entendía la necesidad, por supuesto, pero eso no significaba que estuviera de acuerdo con ella. Amenazar con hacerle lo mismo ponía en riesgo la lealtad de su hijo favorito. Y como maestra de saber, eso era algo que no podía permitir. El sirviente de Mordred había demostrado ser esencial para la existencia continua de la facción roja de Morgan, especialmente a la luz de la temprana pérdida de Caster y la absoluta ambivalencia de Archer. El sorprendente parecido de Nerón Claudio con Arturo, posiblemente incluso más cercano que la propia hermana del rey, permitió que el encantamiento que mantenía a Garys y Gaerys a raya se aferrara a la semejanza para venderles la mentira de Morgan, que Arturo era un usurpador, mientras que Nerón era el verdadero rey. Arturo. Saber-Avrad tenía una sorprendente cantidad de enemigos en el equipo rival, pero se aseguró de que 2 de los hijos de Morgan no estuvieran entre ellos. Por supuesto, el difunto emperador tenía reservas sobre desempeñar este papel en las manipulaciones de Morgan, pero un hechizo de comando de Mordred fue todo lo que se necesitó para mantener a Saber a raya. Esta demostración de la obediencia que se podía inculcar con un hechizo de comando fue muy valiosa para Morgan, quien pudo planificar en torno a las voluntades individuales de los servants con mayor facilidad. Esto sería especialmente valioso para mantener a raya a su propio servant. Vortigern, hermano de Uther Pendragon y, por tanto, tío de Artoria y Morgan. Era la encarnación del destructivo dragón blanco de Gran Bretaña, y lo opuesto a Artoria, que había nacido para encarnar al dragón rojo que se le oponía. Su capacidad para privarla a ella y a las espadas de Gawain de su luz sería invaluable para el esfuerzo bélico de Morgan. Este poder no lo había salvado de ser asesinado por Rongominiad, pero no había contado con el respaldo de Mordred, Morgan y los Servants of Rad en ese momento. En verdad, Morgan había reunido un catalizador y convocó a Vortigern principalmente como arma de asedio y herramienta para evitar que Excalibur y Excalibur Gallatin, 2 armas que fácilmente podrían igualar el poder de un Servant, fueran utilizadas contra sus fuerzas. Y sus tendencias destructivas podrían frenarse con hechizos de comando, que también podrían usarse para destruirse a sí mismos si logra sobrevivir a la competencia. A pesar de su relativamente reciente reinado de destrucción, parecía que todavía había muchos que lo recordaban como un rey, no como un dragón. Esto puede explicar de alguna manera por qué su forma como servante era la de un hombre vestido con una armadura dracónica. Incluso ella inicialmente se había sentido algo intimidada por los ojos que ardían al rojo vivo bajo su yelmo, incluso cuando no estaba superada por la ira arquetípica de la clase berserker. De hecho, Morgan seguía sorprendida por lo amable que podía ser el dragón blanco. Pero supuso que él estaba dispuesto a esperar el momento oportuno hasta volver a encontrarse con Artoria. Según el informe de Mordred sobre el primer encuentro, incluso el jinete enemigo se había movido con la ferocidad de un berserker contra su saber, debido a su propia historia. Morgan podía imaginarse vívidamente a Vortigern haciendo lo mismo cuando llegara el momento. Ella ya sentía que él comenzaba a inquietarse, especialmente desde aquella escaramuza inicial de la que lo habían dejado fuera. Morgan tuvo que considerar cuidadosamente si era mejor dejarlo sacarlo de su sistema pronto, usar un hechizo de comando para moderar su ira como lo había hecho en su invocación inicial,
O correr el riesgo de dejar las cosas así por un tiempo. Si tan solo Gawain pudiera estar a su lado ahora. Entonces podría haber consultado a uno de los que habían luchado a muerte contra Vortigern. Por otra parte, la presencia de Gawain puede haber hecho que Vortigern estuviera fuera de control, por lo que puede haber sido mejor que estuviera en las filas enemigas. A estas alturas, Tiberius había dejado en paz a Morgana y a su hija. Bueno, no del todo solo. Nero y Vortigern estaban presentes en forma espiritual, sintió. Irónicamente, fue la presencia de Nero Claudius la que inicialmente obligó a Morgan a obligar la obediencia de Vortigern cuando él, al igual que su sobrina nieta, confundió a Saber con Artoria. La convocatoria de Nerón, a pesar de esos contratiempos iniciales, había sido fortuita, dado que Boudica y Artoria se encontraban entre las filas enemigas. A través de Boudica, se había centrado la atención en Nero y sus similitudes visuales con Artoria. Si Nerón continuó haciendo alarde de su cuerpo como lo había hecho, resaltando cuán similar se parecía Artoria a esta mujer, podría resultar en que el propio sexo secreto de Artoria quede expuesto. ¿Y qué caos sembraría eso dentro de sus filas? Por ahora, Morgan necesitaba trazar sus planes en torno a la bomba de tiempo que era Vortigern. Necesitaría más información sobre las fuerzas enemigas. Mordred. Sí, madre. Mordred respondió tan obedientemente como Morgan esperaba. Tengo una misión para ti y saber. Hay uno entre los enemigos del que sabemos poco con respecto a la guerra. Quiero que lo encuentres y aprendas todo lo que puedas sobre su papel en el plan de Arthur. ¿Podemos hacer eso? ¿Quién es él? 2 pasos más a la izquierda, Caster. Gawain llamó al mago vestido de azul que se había unido a él como su sirviente. Ella, encima de los muros del puesto avanzado en ruinas, siguió sus instrucciones perfectamente. Su espejo, sostenido en alto, fue capaz de reflejar la luz del sol en un rayo directamente sobre su maestro. Perfecto, pronunció mientras sentía que la luz del sol le imbuía de fuerza. Mostró esta fuerza, con un solo corte de su espada, cortando un árbol cercano en 2. Está bien, dijo, secándose el sudor de la frente, baja. Ella estuvo a su nivel en poco tiempo. La mujer de cabello rosa se acercó con una sonrisa cariñosa. Esta es una estrategia bastante inteligente, maestro, elogió. Fue un gran contraste con su evaluación inicial del caballero. Ya no nos sentimos amenazados por mi afiliación al sol, ¿verdad? Bromeó, recordando sus primeras interacciones. Sonrojándose ligeramente detrás de su abanico de papel, asintió. Lo admito, no eres la amenaza a mi posición por la que inicialmente te tomé. Y no puedo negar que nuestras habilidades se complementan maravillosamente. Tú, el valiente caballero que ejerce el poder del sol que arrojé sobre ti. Agradece que te hayan concedido un sirviente tan perfecto como yo. Perfecto como servant, o perfecto como mujer. Sería impropio que una doncella hiciera esa evaluación ella misma. Pero me pregunto, ¿qué piensa mi apuesto maestro? Creo que tu radiante sonrisa podría potenciar mi espada incluso sin tu conexión con el dios del sol de tu país. Oh, qué coqueto es mi maestro. ¿No eres un hombre casado? ¿Es esta una historia de amor prohibida? Sus manos cubrieron sus mejillas, como una doncella que escucha los últimos chismes románticos. Mientras no resulte nada, un coqueteo inofensivo nunca hace daño a nadie. Especialmente con alguien que no se considera humano. Caster se llevó una mano a la barbilla de manera juguetona y pensativa. Me pregunto, ¿debería ofenderme por ese comentario? ¿Es porque soy un servante o un zorro? Yo, preferiría que no te ofendieras. HMM. Curiosamente, tengo la sensación de que no quiso decir nada con eso. Muy bien, maestro. No se tomó ninguna. Te lo agradezco. Ahora, deberíamos volver a la planificación, Caster. Por supuesto, maestro. Nuestros enemigos se llevarán un duro despertar la próxima vez que pongan un pie en nuestro territorio. Sin que el dúo lo supiera, estaban siendo observados por otro dúo formado por un hijo de Morgan y un servant perfectamente adaptado a su servicio. Uf, ese bufón, se encogió Mordred, viendo a su hermano coquetear con la mujer zorro. Esa Blue Castor, no me gusta, gruñó Saber.
No es propio de ti quitarte la máscara de compostura inquebrantable, observó Mordred desde su lado. ¿Fingimiento? Seguramente, bromea, maestro. Este emperador romano, como todos los anteriores y posteriores a ella, fue entrenado desde su nacimiento para ser el dueño absoluto de sus emociones. Assassin me contó sobre tu pequeña charla con Archer. Saber tragó saliva. Yo tampoco confío en él, admitió Mordred. Así que quiero que lo vigiles. Gaeris acordó que Assassin coordine esto contigo. Pero no tomes ninguna acción sin mi orden explícita. Como desees. Mientras tanto, tal vez podamos matar a ese zorro problemático. Mordred gimió. Gawain es la última persona con la que queremos pelear durante el día. Lo pone fácilmente a la par con un sabre servant como tú. Necesitamos evaluar cuánto de ese poder puede mantener con su servant por la noche. Muy bien, suspiró Saber. ¿Cuál es tu problema con ella, de todos modos? Esto es claramente más que una simple animosidad entre sirvientes. ¿La conociste en vida, Nero? HMPH. Creer que permitiría que existiera una mujer tan descortés en mi imperio romano. ¿Entonces fue otra guerra del Grial? Mordred propuso, eligiendo no abordar ese último comentario directamente. Saber negó con la cabeza. La verdad sea dicha, maestro, es solo un sentimiento que no puedo explicar. Un fuerte deseo de poner a esa mujer altiva en su lugar. Tengo pocas dudas de que la he encontrado en otra vida, pero si es así, es una que no puedo recordar. ¿Es eso normal para los servants? ¿Que se reinicien cada vez que regresan al trono? No necesariamente. Como tú, puede que tu madre te haya informado o no. Mordred sintió una pizca de desconfianza hacia Morgan en el tono de Nero. El trono de los héroes existe más allá de los límites del espacio y el tiempo. Muchas líneas de tiempo tangentes provienen del mismo grupo de espíritus heroicos. Yo, por ejemplo, puedo derivar del Nerón Claudio de este mundo, o de uno diferente. En conjunto. Tal vez fui convocado a este otro mundo una vez antes, o tal vez no. Pero hay algo acerca de este mundo en particular. Morgan le había explicado el concepto de líneas mundanas y líneas de tiempo a Mordred una vez antes, cuando le explicó el concepto de espíritus y sirvientes heroicos. Todavía se las arreglaba para hacerle girar la cabeza cuando pensaba en todo eso, pero entendía el concepto básico. ¿Qué pasa con eso? Se siente, antinatural, de alguna manera. He consultado a algunos de mis compañeros sirvientes sobre el asunto. Todos estamos seguros de que hemos sido convocados a las guerras del Grial en el pasado, pero ninguno de nosotros puede recordar ninguno de los detalles. ¿Por qué no? Saber se encogió de hombros. Incluso Caster no sabía la causa. Pero sospechaba que este mundo era inusual, como si las reglas aquí fueran de alguna manera diferentes. Entonces, ¿a los servants no se les permite recordar las guerras del Grial pasadas en este mundo específico? No del todo. Archer se ha jactado de victorias pasadas en la guerra del Grial en esta misma línea de tiempo. Pero sus recuerdos de las guerras del Grial celebradas en otros mundos también parecen eludirlo. Entonces, ¿alguien o algo está aislando esta línea de tiempo? ¿Impidiendo que el conocimiento externo entre sigilosamente? Humo. Esa es la conclusión a la que también hemos llegado. Mi maestro es sorprendentemente astuto. Cuidado, Saber, gruñó Mordred. Ahora. Es un cumplido. Seguro que no lo parecía. Sea como sea, el culpable y su propósito eludieron incluso a Caster. Y ninguno de ustedes ha mencionado esto antes ¿por qué? Porque no creemos que haya sido una intención hostil la que creó esta rareza. Así que probablemente tendrá poco efecto en el resultado de la guerra. Es similar a enterarse de que tu religión es incorrecta, supongo. Mordred arqueó una ceja. ¿Cómo es que? El maestro es cristiano, ¿no? Si supieras que tu Dios era una mentira, que los dioses romanos eran el verdadero poder en este universo, ¿eso cambiaría la forma en que vives tu vida? ¿Afectaría tus ambiciones y metas? Bueno, no, probablemente no. Humo.
Entonces, lo único de lo que la maestra debe preocuparse es de ganar esta guerra y poner a su padre en su lugar. Sí, asintió Mordred, sonriendo levemente. El mundo parecía de alguna manera más brillante por las palabras de su sirviente. Eres bueno con estos pequeños discursos. Puedo ver por qué tu gente te amaba tanto. Humo. El maestro es muy cuidado. De repente, Mordred estaba siendo sostenido bajo el brazo de Saber mientras el Servant saltaba de su escondite. Mordred tuvo solo un momento para admirar la impresionante fuerza de su sirviente antes de ver los arbustos en los que se habían estado escondiendo arder hasta quedar reducidos a nada cuando un rayo de luz abrasadora destruyó su escondite. Saber aterrizó más lejos de Gawain y su Servant, quienes Mordred ahora se dio cuenta de que de alguna manera los habían visto y se estaban preparando para una pelea. Mordred se puso de pie y dibujó a Clarent mientras su hermano dibujaba a Excalibur Galladon. Maldita sí. Evadieron mi ataque, hizo un puchero Castor of Blue, bajando el espejo sobre su cabeza. Disculpas, maestro. No te preocupes, respondió Gawain, su tono mucho más serio que durante su discusión anterior con ella. No necesitamos el elemento sorpresa para lidiar con esta traidora y su falso Arthur. Los dos juntos somos más que rivales para cualquiera de la Red Faction. Las mejillas de Caster se sonrojaron de color rosa Sakura. Mi maestro es tan genial. Alguien tiene confianza, se burló Mordred. ¿Crees que tener un Servant con temática solar te da ventaja contra mí? La mirada de disgusto y desdén que Gawain mostró a Mordred realmente la dejó helada. Aunque nunca fueron especialmente cercanos, los dos se llevaban bastante bien antes de todo esto. Después de todo, Gawain siempre fue una persona con la que era fácil llevarse bien. Pero ahora esa amistad había desaparecido. Para él, Mordred no era su camarada ni su hermano, simplemente su enemigo. Y solo con esa mirada, Mordred realmente comprendió la gravedad de esta relación rota. Pero no podía permitir que eso la desanimara o la distrajera. Ella tenía su papel que desempeñar en este conflicto y él tenía el suyo. Los espadachines iban a chocar, y uno de ellos iba a morir en ese choque. Saber, mientras tanto, convocó su propia espada rosa-roja y la sostuvo en dirección a Caster. Tus sentidos de zorro deben estar bien afinados para habernos visto así, Caster. Pero no te servirán de nada en una pelea real. Caster se llevó una manga grande a la boca y se rió entre dientes detrás de ella. Sus orejas de zorro se movieron para llamar la atención. Oh, ¿es Seborov Rat realmente tan tonta que cree que sus incesantes humus y sus declaraciones egocéntricas son cualquier cosa menos gritos a los cielos de su ubicación? Humo. Gruñó Saber. Sí, de hecho. Ahora entiendo por qué cayó el Imperio Romano, con emperadores tan tontos. Saber clavó su espada en el suelo, una salpicadura de pétalos de rosa la rodeó mientras lo hacía. Repréndeme y menospreciame todo lo que quieras, zorro, pero ten cuidado de cómo hablas de mis antepasados y descendientes. Falta el respeto a sus legados bajo tu propio riesgo. Vaya, qué temperamento más brutal. Cada palabra lanzada bárbaramente por tus labios solo demuestra aún más mi punto. ¿Debería conseguirte una roca bajo la cual puedas morir de vergüenza? Caster tuvo que esquivar hacia atrás para evitar ser cortado en dos por la espada de Saber mientras el enfurecido emperador arrojaba todo lo que tenía a la descarada mujer zorro. ¿Estarás bien con tu Servant distraído, Gawain? Mordred se burló, con la esperanza de incitarlo de la misma manera que Caster había incitado a Saber. Incluso de noche, podría matarte sin problemas, Mordred. ¿En serio ahora? La habilidad es una cosa, pero ¿qué pasa con tu corazón? ¿Puedes volverte cruel como el rey y cortar tu propia sangre? Aunque solo era su media hermana, ya que era hija del rey Arturo en lugar del rey Lot, los dos todavía compartían sangre a través de su madre. Gawain no era alguien que guardara rencor o... Si el deber de pasarte por la espada recayera en alguien, con mucho gusto lo asumiré en lugar de mi rey. Gawain movió su espada a su posición lista, preparado para desatar un poderoso corte en cualquier momento. Eso sorprendió a Mordred, pero pudo mantener la compostura. Tu rey te ha lavado el cerebro, Gawain. Rico, viniendo de ti. Te estás volviendo traidor,
puedo creerlo. ¿Pero Gaerys y Garys? ¿Cuánta magia necesitó Morgan para ponerlos a su lado? Mordred no tenía forma de replicar. Gawain tenía razón acerca de que su madre usó su magia para obligar a dos de sus hermanos a unirse a su lado y servir como maestros. Era uno de los pocos componentes del plan de Morgan con el que Mordred no estaba de acuerdo. Pero poco podía hacer al respecto. Si ella declarara su descontento más de lo que ya lo había hecho, Morgan probablemente la colocaría bajo el mismo hechizo. Por ahora, solo podía continuar la lucha, poner fin a la guerra con una victoria de Red Faction y asegurarse de que sus hermanos vivieran para ver el futuro por el que ahora estaban luchando. Si Gawain se interpusiera en su camino hacia esa victoria, entonces ella lo derribaría donde estaba. A diferencia de sus hermanos, ni él ni ella eran inocentes en esta guerra. Pero Mordred, al menos, luchó por una causa noble. Si cualquier fuerza que hubiera hecho esta realidad tan inusual, según saber, eligiera un bando en este duelo de hermanos, Mordred estaba segura de que sería el suyo. Entonces Caster hizo que el sol brillara más mientras Gawain cargaba contra su hermana.